Muy buenos días, mis amados hermanos y amigos. Pero muy buenos días, mi hermosa y linda familia. Gracias damos a Dios porque Él es muy bueno y porque por siempre y para siempre es su inmensa fidelidad. Gracias a Dios dormimos y despertamos porque Él nos ha sustentado. Gracias a Dios tenemos vida y aunque tal vez tengamos algunos achaques y dolores en cuestiones de salud, pero Él nos sana, nos liberta y nos da la seguridad de que está con nosotros. Por tanto, con un corazón alegre, levántese, sonría al Señor, dele gracias a Dios por la vida a pesar de lo que usted esté viviendo y dispóngase para que usted y yo juntos le demos el culto a Dios. Aleluya. Muchos decimos la palabra evangelio, pero no conocemos lo que estamos diciendo. La Biblia nos dice que solo hay un evangelio, que las iglesias de hoy nos está compartiendo, que son las buenas noticias de salvación, que creyendo que Jesús es el Cristo, el hombre puede estar con Dios. Este es el evangelio que la primera iglesia predicó. Todos los días y a toda nación, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Muchos decimos la palabra evangelio, pero no conocemos lo que estamos diciendo. La Biblia nos dice que solo hay un evangelio, que las iglesias de hoy nos está compartiendo, que son las buenas noticias de salvación, que creyendo que Jesús es el Cristo, el hombre puede estar con Dios. Este es el evangelio que la primera iglesia predicó. Todos los días y a toda nación, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Oh. Que Él murió, resucitó y vuelve por su iglesia. Abre tu boca y declara en esta mañana el evangelio de Dios, el evangelio del reino. Aleluya. Muchos decimos la palabra evangelio, pero no conocemos lo que estamos diciendo. La Biblia nos dice que solo hay un evangelio, que las iglesias de hoy nos está compartiendo, que son las buenas noticias de salvación, que creyendo que Jesús es el Cristo, el hombre puede estar con Dios. Este es el evangelio que la primera iglesia predicó. Todos los días y en toda nación, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¡Wow! ¡Aleluya! Amén. Este es el evangelio que tú y yo predicamos, que tú y yo compartimos. Por eso es un día de felicidad y de alegría. Así que alegrémonos y gocémonos en esta maravillosa mañana. Tuvo Israel, en la historia Dios nos muestra que todos los reyes desobedecen y contra Dios pecan. Un verdadero rey necesita el pueblo de Dios. Solo Jesús es el Cristo, el ungido de Dios, el prometido. El verdadero rey que venció y destruyó a Satanás. Él es el que Dios levantó como príncipe y salvador.
puedes, levanta tus manos y exáltale. Él es el verdadero Rey. Él es el Señor de tu vida. Levanta tus manos en esta mañana y alábale. Exáltale, dale toda gloria, toda honra, todo honor a aquel que la merece. Aleluya. Que su gobierno establezca. Por eso, Dios en Dios, Jesús, el Cristo, Dios fuerte, consejero, admirable, príncipe de paz, aquel que vendría del linaje de David para gobernar. Solo Jesús es el Cristo, el ungido de Dios, el prometido, el verdadero Rey que venció y destruyó a Satanás. Él es el que Dios levantó como príncipe y salvador para su pueblo gobernar. Jesús es el Cristo, el Rey de Reyes prometido. Aleluya, sí, una mañana llena de alegría y llena de vida. ¿Por qué? Porque Él vive y porque Él nos ha dado vida y porque nos reconcilió con el Padre y nos ha perdonado y nos ha libertado de la obra de Satanás. No importa las circunstancias, momentos que estés viviendo o experimentando, no importa las condiciones de salud o condiciones económicas, no importa las situaciones tal vez familiares que puedas estar experimentando. Él es tu Dios. Él envió a su Hijo. Él envió a su Hijo a morir por nosotros. Por tanto, todo lo que podemos hacer es alegrarnos y gozarnos por la gran salvación que Él nos ha proporcionado en su Hijo Jesús, quien es el Cristo, el Dios eterno. Se hizo carne, vino, habitó entre nosotros. Vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Lo único que podemos hacer es aceptar esta salvación. Creer que Jesús es nuestro Cristo, el que murió por mí, el que resucitó para darme vida y el que viene a buscarme muy pronto. Por tanto, mis amados hermanos, tenga un feliz día, lleno de alegría, lleno de gozo y disfrutando la paz. Que la paz de Dios gobierne todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Deja a un lado la contienda, deja la amargura, deja el odio y el resentimiento. Deja esas cosas del enemigo nuestro que son de Satanás y fruto de la carne y sé feliz. ¿Por qué? Porque el Señor envió a su Hijo para que tuvieras vida. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, en esta maravillosa mañana quiero orar a Dios por mis hermanos amados y queridos que por alguna razón no se encuentran junto a nosotros. Estos hermanos que decidieron hacer la evangelización ellos solos. Estos hermanos que dicen que tal vez nosotros no tengamos el evangelio o que no seamos de Dios. Yo lo voy a seguir llamando hermanos, porque ellos creen que Jesús es el Cristo. Yo lo voy a seguir llamando hermanos, a pesar de que puedan decir cosas negativas de nosotros. Y lo que debemos de hacer nosotros es orar por ellos para que el Señor le derrame gracia, le continúe revelando el evangelio y para que el amor de Dios se derrame en sus corazones y puedan pasar por alto cualquier ofensa, cualquier dolor, cualquier tristeza, y que el evangelio sea tan grande en su vida, que sea tan, pero tan grande, tan profundo, que todo aquello que lo hirió, que lo lastimó y lo separó de sus hermanos, sea ya nada, se convierta en nada y puedan nuevamente tener comunión con todos los hermanos alrededor del mundo. Hermanos, apartándonos, haciendo grupos pequeños, no vamos a hacer la evangelización mundial. Esa no fue la oración del Señor. Eso es contrario a la oración del Señor. Jesús dijo que todos sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno, para que el mundo vea que tú me enviaste.
La oración de Jesús no fue que cada cual se separe y se separe de su hermano, se enoje y diga yo lo voy a hacer. Si al final ya yo sé predicar, ya yo sé que Jesús es el Cristo y lo voy a hacer. No, esa no fue la oración del Padre. No, esa no fue. El Señor lo que dijo fue, perdonaos los unos a los otros, soportaos los unos a los otros en amor. Por eso Pablo decía, y yo lo soporto todo por amor a los escogidos, para que de alguna manera sean salvos. Pero si se separan, ¿cómo van a ayudar a otros? Si deciden no hablarle a más nadie, ¿cómo podrán hablarles a aquellos que fueron sus hermanos? Si en el caso que estén mal, ¿cómo vas a ayudar a alguien si te peleas de él? Si no le hablas, si no le compartes, ¿cómo podrás ayudar a alguien? Si decides no relacionarte con él nunca más. Oremos a Dios para que esto se termine en la vida de tantas personas que con buen corazón aman a Dios. Padre eterno, en el nombre de Jesús, quien es el Cristo, yo estoy delante de ti. Yo estoy ante ti, Padre eterno, rogando por todas estas personas que alrededor del mundo han creído que tú eres el Cristo. Han creído firmemente que tú eres el Cristo y están corriendo y están dando la vida y están predicándola a todo el mundo. Padre Santo, pero se han decidido irse solos. Han decidido mutilar el cuerpo de Cristo. Han decidido dividirlo, fraccionarlo, por cosas que no le parecen bien. A veces porque creen que aquel grupo no predica de manera correcta, o que diluyó el evangelio, o que mezcló el evangelio, o que moral y éticamente no lo están haciendo bien. Padre Santo, pero ¿cómo no vamos a ayudar unos a otros si continuamos separándonos, si continuamos dividiéndonos? ¿Cómo nos vamos a ayudar? ¿Cómo nos vamos a ayudar? ¿Cómo haremos posible que tú regreses? Si tú quieres un pueblo, si tú quieres una familia, si tú estableciste una iglesia, pero ahora, Señor, estos hombres y mujeres que tienen la predicación del evangelio de forma correcta, decidieron irse y hacer sus grupos independientes sin tener comunión ni relación con otros grupos, porque creen que los demás están mal. Padre eterno, ¿cuál es tu criterio de esto? Padre eterno, por favor, ayuda a tu iglesia, ayuda a tu pueblo, ayuda a tu gente, ayuda, Señor. Desde el comienzo de la iglesia estaba dividido todo, pensando en sus fariseos, saduceos, celotes, herodianos. Satanás se ha ido encargando de hacer diferentes partidos, de hacer diferentes denominaciones, estableciendo criterios, conceptos denominacionales y tradiciones, puntos de vista ortodoxos, calvinistas, arminianos, luteranos, presbiterianos. Cada cual ve un punto y esa sencillez, esa simpleza hace que se separen, casi que se maten, casi que se odien, que se aborrezcan. ¿Cómo es posible que alguien que predica el evangelio no tenga amor de Dios para con sus hermanos? ¿Cómo es posible que alguien que predica el evangelio sea capaz de odiar a otras personas que creen? Padre eterno, ayuda a aquellos que predican tu palabra. Ayuda a aquellos que anuncian tu evangelio. Trata con sus corazones. Dale corazones de carne. Quita todo corazón de piedra. Quita toda dureza. Quita toda arrogancia. Quita, Señor, aquel celo cual Saulo de Tarso que provocó y llevó a matar a los creyentes. Y pon amor. Quita todo celo por tu obra, Señor, en el sentido contrario al celo correcto. Todo ese celo incorrecto, Señor, que hay en el corazón de muchos, que lo que están haciendo es hiriendo, lacerando, matando, dañando, cortando, dividiendo, separando, mutilando la iglesia, solo por celo,
por un celo, porque a ellos les parece que no es correcto, porque usan pasajes de las Escrituras para su provecho y para defender su causa y no para defender el Evangelio, porque el Evangelio nos une a todos en ti. El que defienda el Evangelio entenderá que todos somos unidos en ti, que somos un cuerpo, que somos una gran familia, que somos un gran pueblo. Y estas simplezas y estas cosas podrán pasarlas por alto en amor, porque el amor cubre multitud de faltas. Yo ruego por tu iglesia, Padre, en el nombre de Jesús, quien es el Cristo, danos esa fe correcta y danos ese amor suficiente para poder continuar llevando tu palabra, tu mensaje y seguir hacia adelante llevando tu evangelio, a pesar de lo que todos puedan pensar. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, quien es el Cristo, yo te lo suplico y te doy gracias. Aleluya. Bien, mis amados hermanos queridos, estamos hablando acerca de la enseñanza del proceso de desarrollo del digno, algo que se desarrolló acá en Cuba con el fin de ayudar a los creyentes que comienzan y que se le está dando movimiento a la palabra. La idea es que podamos conocer el estado de las personas que le estamos compartiendo, aquellos que le estamos compartiendo cuál es su estado, cuál es su condición. Y estábamos hablando de que inicialmente cuando le vamos a compartir a alguien tenemos que estar claro de que esta persona es un incrédulo y que por ser un incrédulo está muerto. Y está muerto en delitos y pecados y sigue la corriente de este mundo. Y es llevado y es dominado por el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. O sea, esta persona que está en esta condición es un hijo de desobediencia y es un hijo de ira que vive en los deseos de su carne y hace la voluntad de la carne y de los pensamientos y se ha convertido en hijo del diablo. Sí, ¿por qué? Porque no entiende el lenguaje de Dios, porque no pueden escuchar la palabra de Dios, porque no son capaces de poder amar a aquellos que de Dios han salido. Y así vemos que aun cuando Jesús decía la verdad, los rechazaban. Estas personas son como los gentiles. ¿Y cómo son los gentiles? Los gentiles andan en la vanidad de su mente. Sí, andan en la vanidad de su mente, tienen el entendimiento entenebrecido, viven en la ignorancia por la dureza de su corazón, ignoran el mensaje del evangelio. Hay una gran dureza profunda en su corazón que no permite que el evangelio les sea mostrado, les sea revelado. Perdieron todo tipo de sensibilidad, de amor, de algo que permita que la gracia de Dios fluya en su vida, y tomaron la decisión de entregarse a la lascivia y cometen con prontitud toda clase de impureza. Y aquí nos quedamos y queremos continuar explicando que estas personas que son incrédulas piensan en las cosas de la carne. Esta es su prioridad. Romanos 8, versículo 5 nos dice algo muy tremendo. Romanos capítulo 8, verso 5 nos dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Aquí está la diferencia entre una persona incrédula y una persona creyente. El creyente es alguien que ha creído que Jesús es el Cristo y Dios le ha dado el Espíritu Santo. Y esta persona que cree y obedece la fe piensa en las cosas que el Espíritu Santo le lleva, le guía. Pero el que no es creyente no tiene el Espíritu Santo. Por eso no puede pensar en las cosas del Espíritu, sino piensan en las cosas de la carne. Pero aún más, el verso 6 dice que se ocupan, que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. O sea, que estas personas no solo piensan en las cosas de la carne, sino que se ocupan en todo aquello que es provocado por la carne. Otra característica que tienen los incrédulos es que no se sujetan, no pueden sujetarse a Dios, tampoco pueden. Romanos 8, 7 lo explica:
por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Hay una versión de las Escrituras que dice, la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se someten a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Sí, otra versión lo dice así, pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre, nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. O sea, el hombre que está separado de Dios y que permanece en incredulidad, aunque estoy explicándole incluso que esto puede sucederle incluso a personas que se congreguen en un lugar determinado, perdón, personas que se congreguen en un lugar determinado, puede que también estén viviendo así de esta manera, puede que se encuentren luchando con esto, puede que se den cuenta que hay cosas de la Escritura que no pueden obedecer, que no pueden, por más que deseen, no pueden agradar a Dios. Por más que deseen, no pueden sujetarse a la ley de Dios. Por eso que Romanos 8:8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Por qué? Porque viven según su carne. Esa es la razón. No hay otra razón, no hay otro motivo. El verso 9 de Romanos capítulo 8, verso 9 dice más, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Pero explica algo. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Fíjese, note. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea, primero habla que si el Espíritu de Dios mora en vosotros y después dice si el Espíritu de Cristo no está en él. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios. Por esa simple razón. Porque Cristo es Dios. Por esa razón es que se expresa esto de esta manera, de esta forma. Perdón, hermanos. Es que la computadora me está dando un poquito de situaciones. Bien. Ahora, llegamos a la conclusión de que el que es incrédulo está muerto. Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis. Esto es una decisión, esta es una elección. Yo debo de hacer morir la carne con todos sus deseos. Cuando en el momento que yo creo, el Espíritu Santo viene sobre mí y me da la ayuda, la capacidad divina para yo poder vivir conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Ahora, Romanos 8:10 lo explica mejor, dice, pero si Cristo está en vosotros, ¿ya? O sea, si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, mis amados hermanos queridos, llegando a este punto nos damos cuenta que es necesario y que es imprescindible poder buscar a Dios y poder conocerle de tal manera que Dios traiga sabiduría y revelación a nuestros corazones. ¿Para qué? Para cuando yo esté haciendo y compartiendo el movimiento de la palabra, yo pueda percatarme, según estas escrituras, si esta persona está creciendo o está creyendo, o si todavía aún decide y ama permanecer en esa condición de incredulidad. Por eso es que rogamos al Señor para que su gracia y su misericordia ayuden a toda persona que se le está compartiendo el Evangelio y que podamos creer todos juntos y crecer en esta fe. Aleluya.
Fuimos creados para estar con Dios. Pero el hombre, el pacto de Dios, no creyó, desobedeció y se separó. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que cree crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Dios envió su Espíritu Santo para convencer al mundo de pecado, porque no cree en Él. Israel, por su incredulidad, en el reposo de Dios no entró. Por lo cual dices tú que eres hoy su voz, no endurezcas nuestro corazón. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que Él crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Dios por nuevo pacto nos dio su Hijo Jesús, el Cristo al que en Él tenemos salvación. Es imposible agradar a Dios, porque es necesario que crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Dios, nuevo pacto nos dio su Hijo Jesús, el Cristo al que en Él tenemos salvación. Es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que Él crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Dios, el que le busca, de los que le buscan. Aleluya, Él es galardonador de lo que le buscan, y sin fe es imposible agradar a Dios. Esta es la conclusión a la que la Biblia nos lleva a todos nosotros. Por eso es necesario que el Señor nos ayude a creer y salir de esta condición de incredulidad y pasar a ser un creyente genuino. No solamente que expresa algo con su boca, sino que pueda esto que expresa con su boca, obedecerlo, vivirlo y experimentarlo. Que Dios nos ayude a todos nosotros para ser creyentes genuinos, verdaderos, y que realmente podamos vivir esta vida de fe. Que tenga usted junto a su familia un bello y hermoso fin de semana de fin de año, celebrando y disfrutando de la familia, de la vida, de la fe, de la congregación, del amor que Dios ha derramado en nuestros corazones porque somos sus hijos. Así que bendecimos a todos nuestros hermanos alrededor del mundo. Declaramos y rogamos para que la paz de Dios gobierne en todos nuestros corazones, que sea un fin de año de reconciliación, de amor, de paz, de bendición, de gozo, donde la iglesia proclame este evangelio que Jesús es el Cristo. Tenga usted un feliz fin de semana junto a su familia, lleno de vida, lleno de gozo, aleluya, y testificando que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Por eso, si usted es de aquellos que está lleno de gozo, de alegría y de paz,
Solo diga Maranata, Maranata, Maranata. Sí, ven, Señor Jesús. Aleluya.